Este es el segundo día de conferencias. Le damos la más cordial bienvenida a la tercera conferencia este día, Arquitectura y Luz. Me da mucho gusto presentar a nuestro ponente de esta mañana desde Barcelona. Él es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y tengo el gusto de presentarles al profesor Adrián Muros. Quisiera dar las gracias al Departamento de Organización del Espacio de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, por la invitación a participar en la Semana de Tecnología de la Arquitectura. Me parece una iniciativa muy importante, muy interesante y en la que tienen todo mi apoyo desde ya, tanto el profesor Arturo Cisneros como la profesora Lice Rodríguez. Por tanto, os felicito y contad conmigo para cualquier cuestión que me podáis necesitar. La ponencia que voy a presentar tiene como título Arquitectura y Luz y un subtítulo que es HHL, Iluminación Híbrida Centrada en la Salud. Y espero que les guste. Bien. No puede haber más luz que en la oscuridad del universo. Un espacio sin luz no tiene ninguna existencia visual. El espacio que percibimos, para ser visible, debe ser luminoso. La luz natural y artificial han convivido desde el origen de la humanidad hasta hoy, definiendo la calidad del espacio y cómo lo percibimos. El primer refugio del hombre fueron cuevas naturales. En ellas tendrá sus primeras experiencias con la naturaleza de la luz. Conocerá la luz natural, variable, atmosférica y utilitaria a cielo abierto. También descubrirá la luz dirigida, intensa y enigmática que entra a través de perforaciones cenitales o bien a través de grandes aberturas verticales en el interior de esas grutas durante momentos concretos del día. Después, durante la noche, conocerá el fuego y cultivará su luz constante, cálida, acogedora y limitada. Con el fuego descubrirá las sombras. El mito de la caverna de Platón recogerá el papel de las sombras como elementos de información espacial, de relación entre una realidad tridimensional y una imagen plana. Las sombras definen los objetos y los sitúan en el espacio. Esta dualidad día y noche nos acompaña hasta el momento actual, sin que, de momento, no la hayamos puesto en cuestión. La luz existe como lo opuesto a la oscuridad. El matiz entre luz y oscuridad es la penumbra, igual que entre el blanco y el negro lo es la escala de grises. Tal como Junichiro Tanizaki dice en su libro El elogio de la sombra, lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra. El claroscuro constituirá la paleta cromática que, al igual que en los pintores, permitirá a los arquitectos cualificar el espacio. La luz nos produce emociones de todo tipo. Con ella creamos espectáculos y celebraciones. Y sobre todo, la luz influye en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida. Toda la arquitectura que conocemos siempre se ha realizado bajo unas condiciones de iluminación concretas. Si nos fijamos en la arquitectura de diferentes latitudes, llegaremos a la conclusión que está fuertemente influida por el clima y que ha sido concebida bajo el papel dominante de la luz natural. La relación entre la fachada del edificio, el espacio arquitectónico
y la luz natural ha condicionado el desarrollo de la arquitectura hasta la aparición de la iluminación artificial, definiendo tanto su lenguaje como sus estilos formales. Por ejemplo, las viviendas de fachada estrecha y de gran profundidad obligan a realizar ventanas que permitan entrar la luz en esa profundidad, ventanas lo más altas posibles, característica principal de la arquitectura civil del centro y norte de Europa. En algunos casos, el muro llega a desaparecer totalmente. La fachada es una compleja composición de ventanas. Grandes pintores, como Vermeer, han sabido plasmar de manera magistral las cualidades de la luz nórdica. Quisiera hablar ahora de algunos arquitectos que han tenido una especial sensibilidad hacia la luz, que son influyentes y que sus obras muestran diferentes planteamientos acerca del papel de la luz, ya sea a través de sus proyectos o de sus escritos. Antonio Gaudí dice que la arquitectura es la ordenación de la luz. La escultura es el juego de la luz. Esto muestra que hay una gran diferencia para Gaudí entre arquitectura y escultura. La luz en la arquitectura requiere orden, rigor, racionalidad, mientras que en el arte, Gaudí nos habla de escultura, la luz puede jugar, puede romper con todo el rigor existente, puede romper con la racionalidad, puede establecer nuevos efectos inusuales y muy creativos. De la famosa frase "la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz" de Le Corbusier, nos habla exclusivamente de la luz natural, mejor dicho, de la luz solar. Se refiere sobre todo a esa luz intensa, directa, propia de cielos descubiertos y rayos de sol verticales, cayendo fuertemente sobre superficies texturizadas y volúmenes complejos. Para Louis Kahn, el sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Es decir, es la arquitectura, la materia que define las cualidades de la luz. La luz natural, evidentemente, para Louis Kahn. Peter Zumthor, en su libro Atmósferas, reconoce las dos formas de luz, la natural y la artificial, y afirma: en lo que se refiere a la luz natural y artificial, debo confesar que la natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Lo más significativo de esta frase de Zumthor es que nos habla de emociones y no de efectos formales, abriendo la necesidad de pensar en la dimensión humana de la luz. También Tadao Ando va más allá cuando afirma: la arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Es decir, que su arquitectura presente bajo la luz necesita que sea experimentada por el ser humano para ser completada. En el caso de Stephen Hall, la luz da sentido al espacio y nos habla con el silencio de la propia luz. Afirma: el espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del silencio de la percepción orquestada por la luz. Y finalmente, el arquitecto español Alberto Campo Baeza nos habla de hacer las cosas bien, de utilizar la luz con sentido e intencionalidad, cuando dice: la luz no es algo vago y difuso
que pueda darse por sentado por el mero hecho de que está siempre ahí. El sol no sale en vano cada día. Creo que con toda seguridad podemos decir que estos arquitectos consideran esencial el papel de la luz en la formalización del espacio arquitectónico. Aunque Zumthor, Toyo Ito y Stephen Hall nos hablan de una experiencia sensorial. Sin duda, el artista que más ha experimentado con el aspecto emocional de la luz es James Turrell. En su extensa obra artística podemos encontrar los planteamientos más estrictamente sensoriales en obras, principalmente los Perceptual Cells o los Ganzfeld Sphere, donde Turrell hace que el observador se enfrente a la luz sin ninguna referencia física del espacio que le rodea. Turrell propone la anulación de la visión del mundo por la luz. Explora los límites de la saturación y del color, que son los parámetros que permiten al observador reencontrarse con su inconsciente, encontrarse con su yo. La experiencia de la luz no necesita de ningún espacio contenedor. Este no es importante. Solo es necesario para la contención física de la luz en un entorno artificial. Cuando la luz y el espacio están dispuestos de manera que configuran un todo indisoluble, creando una densidad y una atmósfera en la que el observador puede adentrarse dejándose llevar por los sentidos hacia mundos de reflexión íntima. Turrell se refiere a su trabajo así: mi trabajo no tiene objeto, ni imagen, ni foco. Sin objeto, sin imagen y sin foco, ¿qué estás viendo? Te ves a ti mismo viendo. Lo importante para mí es crear una experiencia de pensamientos sin palabras. Y afirma con una gran contundencia: la luz misma es una revelación. En cambio, todos estos arquitectos nos hablan de luz natural y de luz artificial, planteadas por separado con estrategias adecuadas para el día o para la noche. Aún así, el diseño de los espacios se sigue haciendo con sistemas independientes, tanto para la luz natural como para la artificial, que se interrelacionan entre sí en el espacio, pero que actúan desde elementos o sistemas de iluminación no comunes. Si bien es cierto que ambas fuentes de iluminación son de naturaleza diferente y poseen cualidades propias, son bien conocidos los efectos beneficiosos de la luz natural en las personas. Es el principal estímulo que ayuda a mantener los ritmos circadianos sincronizados con el día solar. La exposición de la piel a la radiación ultravioleta es esencial para la síntesis de la vitamina D y muy importante para prevenir enfermedades como el raquitismo en niños y la osteomalicia en adultos. Su ausencia o debilidad afecta a los estados de ánimo y a las emociones, hasta experimentar trastornos en las funciones fisiológicas, el desempeño neuroconductual y la calidad del sueño. A veces es necesario tener experiencias concretas que te hagan más atento a determinados aspectos de la arquitectura. Un caso bien conocido es el de Álvar Aalto, que tras pasar una larga estancia ingresado en un hospital, se convirtió en un arquitecto especialmente sensible al diseño de la luz en este tipo de edificios, diseñando luminarias y proponiendo soluciones lumínicas más confortables para el enfermo.
Y más tarde intentó afrontar el problema de la dualidad luz natural, luz artificial en la iluminación del hall principal del edificio Rutatolo en Helsinki en 1953, donde Alvar Aalto utilizó los mismos lucernarios para introducir la luz natural y para iluminar con luz artificial. Por otro lado, en el inicio del siglo XXI, la tecnología de la luz artificial ha tenido grandes avances, desarrollando y perfeccionando fuentes de luz LED cada vez más eficaces, más sostenibles y con elevadas prestaciones lumínicas, utilizando sofisticados sistemas de gestión y control. La iluminación representa aproximadamente el 15% del consumo mundial de electricidad y es la causante del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Se estima que el mercado mundial de la iluminación crecerá hasta situarse en el 25% del consumo mundial en el año 2030. También se están desarrollando directivas mundiales para controlar la producción de energías renovables. Cada vez más sensibilizadas estas políticas con alcanzar niveles óptimos de sostenibilidad medioambiental. A finales del año pasado, la Comisión Europea esbozó su comunicación sobre el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde establece una visión detallada para hacer de Europa un continente climáticamente neutro de aquí al 2050, mediante un suministro total de energía limpia, asequible y segura. El interés en la sostenibilidad, el compromiso medioambiental, el bienestar y la salud ha fomentado la aparición de certificaciones internacionales como LEED, BREEAM, Verde y WELL. La certificación WELL es un sistema de puntuación dinámico para edificios y comunidades que permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes. Es la primera certificación centrada exclusivamente en la salud y el confort de los usuarios. Está basada en el rendimiento y no en la prescripción técnica. La luz es uno de sus valores fundamentales, tanto para la iluminación natural como la artificial, pero enfatiza mucho el uso de la primera. La integración de la luz natural y artificial en el proyecto arquitectónico para crear estrategias de iluminación centradas en la salud humana puede contribuir a diseñar entornos saludables y productivos. Es uno de sus objetivos. El concepto de iluminación, por tanto, tiene como objetivo principal el diseño de sistemas de iluminación naturales y artificiales que mejoren el confort, el bienestar y la calidad del sueño. Los fabricantes de luminarias han desarrollado en los últimos años sistemas de iluminación artificial que simulan las cualidades lumínicas de la luz natural, especialmente la variación de la distribución espectral del flujo luminoso, evidenciado principalmente en la temperatura de color. Desde la iluminación dinámica de Philips o del grupo Yeddo, que funcionan modificando la temperatura de color y la intensidad de la luz a lo largo del día, según un software de programación que intenta simular la propia luz natural. Hasta la empresa Coelux, que produce una luminaria que simula un lucernario natural con efectos de luz solar directa y difusa, simulando las características de la luz en latitudes preestablecidas. Otras empresas apuestan por la introducción de la luz natural en el interior de los edificios, utilizando cableados de fibra óptica. Entre ellas destacamos la empresa sueca Parans, que desarrolla
un sistema complejo de captación solar, transporte, distribución y emisión a través de luminarias puntuales concentradoras. También la empresa japonesa Himawari desarrolla otro sistema de similares características. Hay que decir que ambos sistemas actúan de forma independiente respecto de la iluminación artificial del edificio, y sus elementos de iluminación son pequeños proyectores, más propios de la luz artificial que de la luz natural. También encontramos proyectos singulares que utilizan tecnologías parecidas, como es el proyecto Lowline en Nueva York, que pretende transformar espacios subterráneos de antiguas líneas de transporte obsoletas en zonas ajardinadas, mediante la introducción de luz solar y proponiendo emisores interiores superficiales a modo de cúpulas reflectoras. Llegado a este punto de desarrollo tanto tecnológico como conceptual y sostenible, así como de gran sensibilidad hacia los aspectos de salud y bienestar humano, me surge una pregunta. ¿Sería posible crear una luz que tuviese las cualidades para la salud propias de la luz natural y que pudiese extenderse más allá de la frontera del día y de la noche, bajo el control absoluto de los usuarios, como tenemos con la luz artificial? Investigaciones previas han contribuido a ir dando respuestas parciales a esta pregunta. En torno a diferentes cuestiones, como por ejemplo, si la luz artificial tiene tecnologías que permitan simular la luz natural y qué métodos experimentales tenemos de simulación, trabajo de Sosa y Muros en el 2016, cuya investigación acabó demostrando que es fiable, dentro de los parámetros de confort visual, la utilización de bombillas biodinámicas LED para poder simular el efecto conseguido a través de conductos solares y de esta manera reproducir la luz natural dentro de un espacio. Y también llegamos a la conclusión de que las sensaciones perceptuales positivas de una simulación pueden ser lo suficientemente estimulantes que a la mente no le importa si lo que está viendo no es del todo real. Posteriormente, nos centramos en analizar las posibilidades de la tecnología actual para la simulación de la luz natural utilizando sistemas de simulación simultánea de la luz natural. El trabajo de Espinoza y Muros también del 2019 nos permitió desarrollar un sistema de iluminación, para las aulas de la ETSAP utilizando lámparas LED dinámicas integradas en luminarias de idénticas características a los conductos solares existentes. Se introduce por primera vez el concepto de simulación instantánea, de manera totalmente automatizada, y se pudo verificar que la industria disponía por separado de todos los elementos necesarios para su desarrollo. Estos experimentos previos forman parte de algunos de los temas de investigación que venimos desarrollando en el taller de estudios lumínicos de la UPC. Y sin lugar a duda nos han conducido al proyecto actual, Luz Híbrida Saludable, HHL, iniciales de Healthy Hybrid Light en inglés. Nuestra investigación actual, en colaboración con el estudio noruego InKeep Lighting, se integra en el proyecto Ovos Living Lab, un edificio en el barrio de Bollebekk de la ciudad de Oslo, Noruega. Su objetivo es explorar cómo serán los hogares del futuro a través de una prueba piloto real, donde los usuarios serán los evaluadores continuos de las diferentes innovaciones y propuestas planteadas
en el edificio de viviendas construido a modo de laboratorio viviente. Es un proyecto en el que nuestra propuesta resultó seleccionada y que apostaron por el sistema de iluminación HHL y que se desarrollará experimentalmente durante los próximos 2 años. Se centra en desarrollar totalmente este nuevo concepto de sistema de iluminación, que utiliza un elemento emisor único de forma superficial, que fusiona y emite uniformemente la luz procedente tanto de captadores solares como de proyectores LEDs que simulan instantáneamente las cualidades de la luz natural existente en el exterior del edificio. Utilizaremos fibra óptica cristalina como elemento conductor desde los captadores solares hasta los emisores interiores y diseñaremos un software de control que permitirá diferentes modos de funcionamiento mediante protocolos DALI. La superficie luminosa emitirá un flujo mezclado y variable de luz natural y artificial. Esta última, según las cualidades espectrales de la luz natural obtenidas con lectores en tiempo real mediante espectrómetros y según los valores de potencia y nivel de iluminación requeridos para el conjunto de la superficie luminosa. Permite tener una iluminación en todos los espacios de un edificio, logrando optimizar la visión, así como la estimulación fisiológica y psicológica, con las características y los beneficios para la salud propios de la luz natural durante todo el día. Con ello, garantizamos siempre en todo el edificio una iluminación híbrida saludable. Después, durante la noche, durante las horas nocturnas, la iluminación actuará 100% en modo artificial y sus características se adaptarán a las condiciones de iluminación óptimas para el uso confortable de los espacios, manteniendo los patrones de estimulación circadianos. En la primera fase, que hemos acabado este mismo mes, ya se ha construido la superficie luminosa híbrida y se ha instalado como elemento principal de un jardín interior situado en el vestíbulo del edificio. Actualmente, toda la tecnología de la primera fase se ha desarrollado en Barcelona gracias a la empresa Sagma Electronics. En la segunda fase, que desarrollaremos en 2022, se construirán los captadores solares y su conexión con la superficie luminosa mediante fibra óptica. Y finalmente, en la fase tercera, en 2023, se desarrollará el software, los sensores y todos los elementos de control del sistema. Durante este periodo de 2 años, se diseñarán también procesos de evaluación de los resultados obtenidos a través de las experiencias individuales de los usuarios. Nuestro objetivo final es crear un sistema de iluminación que sea saludable para todos los usuarios. Será como tener una superficie de cielo iluminando cada espacio que nos conecta emocionalmente con el exterior. Seguidamente, algunas fotografías del proceso de construcción de esta superficie luminosa HHL y del jardín acabado. Podemos ver el edificio totalmente acabado actualmente. Podemos ver el momento en el que la superficie luminosa llegó en su caja de transporte. Podemos ver momentos en los que se estaba instalando esta superficie modular en el espacio que después iba a convertirse en el jardín. Aquí podemos ver ya toda la superficie con las luminarias integradas. Podemos apreciar la utilización de LEDs básicamente de temperaturas de color cálida y fría que después se modularán mediante un sistema totalmente informatizado. Y finalmente toda esta luminaria
se acaba tapando con un elemento difusor fabricado por la empresa Barrisol, que permite unificar la luz y, evidentemente, crear la sensación de atmósfera, de nube, de cielo, que es un poco el objetivo de este proyecto. Evidentemente, con una simulación de escenas diurnas y nocturnas que están predefinidas por nuestro estudio, pero que también el propio usuario va a tener acceso a través de sistemas, a través de los propios teléfonos móviles, para poder crear sus propias escenas. En los próximos años evaluaremos cuál ha sido su aceptación por parte de los usuarios de este edificio experimental, mediante la monitorización del jardín, mediante determinadas investigaciones que vamos a desarrollar a base de encuestas específicas sobre cuál ha sido la percepción, el uso y los beneficios de este nuevo proyecto. Realmente me gustaría que en el futuro no tuviéramos que distinguir entre luz natural y artificial, que pudiéramos proyectar la iluminación interior de nuestros edificios con la mejor luz posible para el bienestar y el confort humano. La luz HHL, una iluminación híbrida centrada en la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Sumamente interesante, la verdad es que me ha impactado este proyecto de investigación y desarrollo en el que están en este momento ocupados. Cedo la palabra a los estudiantes, a los asistentes que nos acompañan en este día. Me encantaría que en el chat coloquen en el orden su intención de participar, ¿verdad? Porque creo que esta etapa la disfrutamos mucho también. Adelante, Mariana. A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo soy muy fan, muy de la luz, de la iluminación natural. Tengo un pequeño problema, pero tal vez porque todavía no puedo comprenderlo muy bien. La iluminación artificial me cuesta ver un poco cómo ubicarla, cómo hacer para que el interior del edificio sea tan atractivo como por fuera, o en la mañana, por ejemplo, cuando se permite entrar la iluminación natural, sea tan atractivo en la noche al usar la iluminación artificial. Al mismo tiempo, intentar, por ejemplo, mi pregunta va más allá, en donde, ¿qué pasa cuando hace poco yo entré en un edificio habitacional, en donde el vestíbulo, los apartamentos para poder entrar a los apartamentos estaban rodeados de un gran vestíbulo. Y en este gran vestíbulo, en todos los niveles, se podía ver como un hueco en donde habían un montón de plantas que le daban un gran confort al espacio, pero al mismo tiempo es un poco contradictorio porque utilizaban plantas artificiales. Otra cosa de la que tampoco no soy muy partidaria por el efecto que hacen también, pero me gustaría saber si hay algún tipo de luminaria que se podría utilizar para poder diseñar con plantas naturales adentro de un edificio y que motive el desarrollo de estas plantas, tomando las plantas tal vez como un usuario más del edificio, aparte de las personas, de los seres humanos que van a vivir ahí, sino que también tomando la vegetación como parte del usuario, si hay algún tipo de luminaria que pueda motivar el desarrollo, aparte de también investigar también, ¿verdad? ¿Qué tipo de plantas? Porque sé que hay plantas que sí necesitan de una luz natural, pero sé que hay plantas que son más de interiores, pero si hay algún tipo de luz artificial que pueda, no sé, motivar un poco más el desarrollo de esto. Y... Te contesto, Mariana, muy interesante tu observación. Realmente sí, realmente existe todo un campo de la iluminación que está actualmente centrado en el desarrollo de las plantas. Evidentemente, nosotros hicimos una investigación también sobre este tema en un edificio aquí en Barcelona, que es el ICTA. Es un edificio también de investigación que tiene un gran invernadero
un gran invernadero en la cubierta y hacíamos investigaciones sobre cuál deben de ser las condiciones de iluminación óptimas para el crecimiento de las plantas. En este caso eran plantas hortícolas, había una producción agrícola, pero las plantas decorativas también. Solamente comentarte que cuando hablamos de iluminación tenemos que tener presente cuál es el objeto o el sujeto en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. No es lo mismo plantear una iluminación en una vivienda o en un edificio de oficinas en el que hay personas que en un invernadero. Los requisitos de las plantas desde el punto de vista lumínico son muy diferentes de los requisitos de las personas, ¿vale? En concreto, las plantas aprovechan la luz a través de la radiación fotosintéticamente activa. Es una parte de la radiación del espectro de la luz natural, con unas características, y cada planta absorbe esta radiación fotosintéticamente activa en unas determinadas cantidades. Evidentemente, hay investigaciones muy específicas que lo desarrollan y hay empresas de iluminación. Te aconsejo que si te interesa el tema, pues mires, por ejemplo, Philips en su apartado de iluminación experimental para invernaderos. Por tanto, sí, existe tecnología que permite una iluminación adecuada para el crecimiento de las plantas. Normalmente es una tecnología basada en LEDs, en iluminación con diferentes puntos LED, que permite aportar energía, aportar intensidad, flujo luminoso para diferentes longitudes de onda. Nosotros en este proyecto que he comentado antes desarrollamos también un banco de trabajo en el que a través de la empresa Philips pues llegamos a producir una luminaria que tenía 11 tipos de LED diferentes. Cada uno de estos tipos de LED emitía una radiación luminosa en una determinada longitud de onda del espectro electromagnético. De manera que tú podías seleccionar exactamente cada longitud de onda, qué cantidad de energía, y con eso lo que estabas haciendo era una receta luminosa, es una receta específica para una determinada planta, que por investigaciones se sabe que es la que da el mayor rendimiento de esa planta. Por tanto, existe tecnología para esto. Evidentemente, el problema de estas fuentes de luz o de estos proyectos variables es encontrar un equilibrio. Es decir, encontrar un equilibrio entre una luz que sea saludable para las personas y que sea beneficiosa para las plantas. Entonces, hay muchos edificios que combinan usos, pero que en el fondo tienes que acabar priorizando cuál es el usuario principal. Si estás diseñando un invernadero, por ejemplo, un jardín en el que, digamos, el usuario fundamental son todas las plantas, pues lógicamente harás una iluminación adecuada para las plantas. Las personas visitarán el jardín puntualmente, posiblemente en horas de sol, con lo cual estas luminarias artificiales pues podrán estar encendidas pero no serán perceptivas, ¿no? Bueno, es un tema muy, muy interesante, muy apasionante este que comentas. Por tanto, me alegra que bueno, te preocupe esto de las plantas, porque realmente es como si las personas estuviésemos en la selva, ¿no? Evidentemente allí la luz que existe es la mejor, que es la luz natural, y nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? No las plantas a nosotros, sino nosotros a las plantas. O sea que muy buena tu pregunta, Mariana. Mariana, te agradece en el chat, Adrián, y qué interesante conocer que la iluminación, la luz, forma parte también de nuestro sistema de salud. Bien, en el chat tenemos otra pregunta, una intervención de Brian Ramírez, y me gustaría pedirle a Brian que active su micrófono y haga su pregunta, si así lo desea. Ok, muchas gracias. Sí, me vino la duda de si este estudio que están haciendo sobre cómo se sienten las personas con esta luz, en este ambiente, también contemplaría, digamos, si hay personas que quizás no se sienten tan cómodas con ciertos tipos de luz que quizás a la mayoría nos hace sentir cómodos. A veces
en general muchas personas buscamos en algún momento estar en lugares con muy poca luz, a veces incluso casi oscuros. Y bueno, mi pregunta venía a eso, si ese estudio contempla. Gracias, Brian. Bueno, en principio el estudio lo que contempla, lo que vamos a desarrollar es ver cómo los usuarios de este edificio experimental, cómo interactúan con el jardín. Es decir, habrá momentos en los que se les va a dejar que ellos creen una determinada escena. Y por tanto, habrá personas que a lo mejor escogen una escena que simula un día nublado, con baja intensidad, con una luz más débil, y otros preferirán un día pues, mucho más luminoso, más brillante, ¿no? Decirte que el confort lumínico o el bienestar, las emociones, la salud, frente a un parámetro como la luz, es algo personal. Es decir, precisamente esto es lo que hace que a mí la disciplina de la iluminación me emocione tanto, porque no es una ciencia exacta. Esto no son matemáticas, no son 2 más 2 y es 4 para todo el mundo. Tengas 2 metros de altura, 1 metro, o vivas en Hollywood o vivas en Panamá. Es decir, no, la luz es totalmente dependiente de la percepción individual de cada uno de nosotros. Y eso hace que precisamente sea muy difícil definir proyectos o definir situaciones para todos. Es decir, es muy difícil hacer una iluminación en, no sé, en el vestíbulo de un hotel que satisfaga las necesidades de todas las personas que van a ese hotel. Muchos se sentirán molestos. Dirán, para mí hay demasiada luz. Yo soy una persona, como tú has comentado, soy más tranquilo, me gusta más la penumbra, ¿vale? Y otros preferirán pues esa luz brillante, etcétera, ¿no? Sí que me gustaría comentar una cuestión en relación a tu pregunta, porque tú hablas de la escasez de luz. Vivimos en una sociedad muy compleja, evidentemente no todas las personas tenemos la misma relación con la luz natural posiblemente, pero con la luz artificial no, todavía no es una tecnología que esté extensa y que esté a disposición de todas las personas. Hay todavía mucha necesidad de permitir una cierta iluminación en horas en las que no tenemos luz natural. Dicho esto, sí que es cierto que en los países más desarrollados, en las ciudades más avanzadas, en las que hay una gran cultura de la luz artificial, hay un uso, digamos, muy intenso, a veces hay digamos, un exceso de luz natural. Perdón, de luz artificial, sobre todo en situaciones nocturnas. Que esto conlleva a dos situaciones. Una, de un exceso de consumo innecesario. Otra, todos los conflictos que hemos comentado que tienen que ver con los ciclos circadianos, es decir, con la relación biológica del ser humano precisamente con la producción de melatonina a base de la luz. Y después, otra consecuencia que es la contaminación lumínica, que bueno, en grandes ciudades pues, impide ya prácticamente poder hacer observaciones del cielo, de las estrellas, como se hacían hace años o como se hacen actualmente en otros países. Yo terminé una parte de mi tesis con una frase más o menos que venía a decir algo así, ¿no? Que tenemos que intentar evitar que la luz se convierta en un dios caído para no tener que reclamar la oscuridad como un elemento de luz. Es decir, cuando en tu mundo solo existe luz, 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 tu necesidad emocional a veces está en la penumbra, está en la oscuridad. Y esto es así, es decir, vemos por comparación, vemos porque distinguimos cosas iluminadas y cosas no iluminadas. Pero en la oscuridad, que no es la ceguera, también tenemos visión, una visión más reducida. En ese sentido, si te interesan estos temas de la percepción en situaciones de baja luminancia, mira obras de James Turrell, lo he comentado, pero él es partidario de
que los niveles de iluminación en los que las personas interactuamos sean muy bajos, porque dice que de esta manera, con una luz muy suave y muy baja, nuestros órganos perceptivos del ojo se hipersensibilizan y nos permite descubrir matices cromáticos que cuando hay un exceso de luz no vemos. Un poco sería el símil, ¿no? Si te enfocan un proyector muy potente directamente a tus ojos, tienes mucha luz, pero al final no ves nada, ¿no? Por tanto, esta idea de que no todo tiene que ser luz, sino que también la penumbra, una semioscuridad forma parte de la iluminación. Yo esto a mis estudiantes siempre se lo digo, cuando estamos haciendo un proyecto de iluminación en cualquier asignatura, empiezan a hacer propuestas de iluminarlo todo. Y yo les digo, no es necesario iluminarlo todo, vamos a necesitar espacios que no tengan luz o que sean más tenues, porque necesitamos ese contraste. Entonces, bueno, es una reflexión muy interesante. El libro de Tanizaki habla sobre las sombras, creo que te puede interesar también. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante esta recomendación de jugar con la penumbra, las sombras. O sea, que no solo la presencia de luz es positivo, sino que la ausencia de ella también. Y bueno, quiero también decirle a Luis Ernesto López que puede hacer su pregunta encendiendo su micrófono, por favor. Adelante, Luis. Sí, buenos días. Mi pregunta es similar a la anterior, solo que con respecto a los sótanos, debido a que en este caso tenemos poca o casi nula presencia de luz natural. ¿Qué recomienda para mantener las sensaciones en este tipo de niveles que son enterrados? O más bien, ¿qué conocimiento se tiene acerca de esto? Gracias. En mi presentación he comentado que la tecnología actual nos permite simular los mismos efectos de la luz natural, ¿vale? En investigaciones que hemos desarrollado nosotros, hemos comprobado que el cerebro no es capaz de distinguir entre una luz natural simulada y una luz natural real. Es decir, no tenemos esa capacidad. Nos parece que es luz natural. Por tanto, queda claramente demostrado que la luz natural se puede simular de manera artificial. Yo aquí me gustaría hacer una reflexión y fijaos que yo defiendo en mi ponencia que la luz artificial simula la natural y apostamos por esta nueva luz, evidentemente mezclada, es decir, para que exista realmente también luz natural. Pero ciertamente en espacios que no tienen acceso a la luz, que no tienen fachada, pues tenemos que recurrir a tecnologías de iluminación que hagan que una estancia en esos espacios sea confortable para la persona. Hay diferentes tecnologías, ya las he comentado, ¿no? Desde la introducción de luz a través de conductos solares mediante reflexión, o bien la introducción de luz a través de fibra óptica o nuestro propio sistema, ¿no? Pero fijaos que yo creo que el ser humano no solo percibe la luz a través de los ojos. Hay un libro muy interesante de Giovanni Palasma que os lo recomiendo a todos los estudiantes de arquitectura, que tiene por título Los ojos de la piel. Y este arquitecto finlandés, Giovanni Palasma, nos habla de que hay muchas maneras de percibir el espacio arquitectónico, de que nuestra cultura occidental está supeditada a la inmediatez de la visión, a la inmediatez de la cultura visual. Evidentemente, las personas vemos la luz a través de los ojos. De hecho, interpretamos lo que vemos, interpretamos esa luz, ¿no? Pero hay otras maneras de percibir también la luz, de percibir el espacio. En ese sentido, yo creo, y sería una buena investigación, una muy buena investigación hacer, es poner un grupo de individuos en un sótano, realmente aislado del exterior, con una iluminación artificial que simule la luz natural, y ponerlos, digamos, en otro espacio exactamente igual, pero que fuese realmente
un lucernario, que estuviese realmente conectado con el exterior, que no fuese una simulación, para ver realmente si hay alguna otra percepción del individuo de ese espacio que le haga tener mejor confort. A veces son cuestiones térmicas, a veces son cuestiones sensoriales, son el tacto, es decir, el sonido. Es decir, hay otros elementos que nos permiten percibir el espacio que quizás pusieran en entredicho este experimento. Es decir, nosotros planteamos una iluminación natural híbrida en el interior de los edificios y estamos pensando en espacios interiores que hay en muchos edificios, pero que visualmente el usuario tiene una relación con el exterior. Hay una ventana al cabo de, no sé, a 2 o 3 o 4 metros o en otra habitación y él tiene una relación visual con la luz exterior, ¿vale? Y en esta situación, la luz que nosotros incorporamos tiene las mismas características y esta persona está pensando que esa luz es una continuación de la luz exterior, porque tiene una relación visual directa. Cuando esta relación visual se pierde, estamos totalmente perdidos. Estamos solo ante una iluminación que está desconectada del exterior, ¿vale? Es un poco el efecto de pérdida de la noción de tiempo que se produce en espeleólogos, en personas que quedan en una cueva durante varios días porque se han extraviado. Tienen luz artificial, tienen unas linternas, pero están desconectados de la luz natural. Y entonces se pierde la conexión del propio ritmo circadiano de las personas, que es el ritmo día-noche, cada uno tenemos nuestro ritmo, y se ha comprobado muchas veces que cuando son rescatados al cabo de 3 o 4 días, pues se ha desplazado su ritmo horario pues 6, 7, 8 horas respecto del ritmo normal. Por lo tanto, se puede simular la luz natural en un espacio cerrado, pero creo que es muy importante establecer vínculos visuales con el exterior. Aquí podría aparecer una tecnología nueva, es decir, bueno, simulemos la tecnología de la televisión, de las cámaras, de paneles retroiluminados, que permitan mantener esta visión con el exterior, aunque también fuese artificial, ¿no? Para darle fuerza a esta iluminación que es totalmente artificial, que simula la luz natural, como he dicho. Es un tema muy, muy interesante, muy, muy interesante. De hecho, este planteamiento que tú me haces es el inicio de las ciudades del futuro. Se está pensando en viajar a Marte, cómo es la iluminación en una nave espacial, en una ciudad totalmente artificial. Hubo muchas utopías en la arquitectura de los años 50 y 60 que se planteaban ciudades bajo el mar, ciudades subterráneas. Es decir, todo esto está ahí fluyendo y es un campo de investigación muy interesante. Muchísimas gracias, Adrián, por todo lo que nos enseñas y nos transmites. La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo, el tiempo se va volando, pero he dejado en el chat la literatura que el profesor Muros nos recomienda, Los ojos de la piel, la arquitectura de los sentidos, de Juhani Pallasmaa, por si lo queremos buscar, ¿verdad? Entonces, esto es una gran oportunidad que nos brindan estos espacios de interacción. Gracias, jóvenes, por participar. En esta oportunidad, pues, en nombre del Departamento de Organización del Espacio, Adrián, te damos las gracias por tu tiempo, por tu dedicación, esta conferencia tan sistematizada, tan pausada, que nos ha llegado a nuestro subconsciente, ¿no? Porque el tema que tocas tiene que ver también, tiene aspectos psicológicos y vinculados a nuestro quehacer. Es un tema que a los arquitectos nos interesa mucho y, como has dicho, no es una ciencia exacta, y entonces permite siempre escudriñar, ir más allá y claro, la observación es la clave en esta área de trabajo, ¿no? Entonces es destacable el resultado de todos los proyectos de investigación que llevas a cabo. Son muy complejos porque tiene el componente tecnológico muy arraigado, ¿verdad? Trabajan mucho con tecnología de punta y bueno, y además subrayando que es uno de los culpables también del cambio, de la huella de las emisiones de CO2, la iluminación, puesto que está vinculada al consumo energético, ¿no? Entonces no solo es el reto de la salud del usuario, sino que también del ahorro energético. Bien, Adrián, te cedo el cierre y te doy las gracias nuevamente. Pues
no puedo cerrar de otra manera que agradeceros nuevamente a Arturo, a Lisette, agradecer a la universidad, a todos las personas que habéis organizado esta Semana de la Tecnología y nada, os deseo mucha luz a todos. Muchas gracias. Bueno, que pases buenas tardes, Adrián, hasta Barcelona. Un saludo, un abrazo y buen día a todos. Nos desconectamos entonces. Hasta la siguiente conferencia de Stark el día lunes. Chao. Muy bien, chao.